En Memorias que Perduran de hoy vamos a tener una entrevista con el doctor José Nogales Nogales. El doctor Nogales ha sido Premio Nacional de Periodismo el año 1991. Empezó haciendo periodismo en el periódico El Mundo, pero a partir de ahí se vincularía también al periódico Los Tiempos, al periódico El Clarín. Fue jefe de redacción de los departamentos de prensa de la Red ATV, del Canal 2, CCA Canal 2, pero también es, además de ser periodista, es abogado y es escritor. De su producción bibliográfica destacamos dos libros, una que se llama Escombros y la otra que está relacionada al Che Guevara. Con el doctor Nogales estaremos un poco conversando precisamente sobre esta faceta de periodismo, de abogado y de escritor. Doctor Nogales, quiero darle la cordial bienvenida al programa Memorias que Perduran y su saludo inicial al programa. Muchas gracias y agradecimiento por la invitación, licenciado, y estoy presto a cualquier pregunta que me formule. Doctor, ¿usted nació en Cochabamba? Sí, nací en Cochabamba. ¿Qué recuerdos tiene de esa época, de su nacimiento y su niñez? Lo que recuerdo, tenía 10 años, el asalto a Los Tiempos. Ajá. Pero no vi desde el mismo sitio, sino de unas 2 cuadras, porque yo vivía cerca. Recuerdo eso, me impactó porque era un asalto que no había conocido antes. Se sacaban libros, dice que destruían la prensa cuando algunos se oponían, porque inicialmente tenían que editar un diario que sea afín al régimen. Pero llegó otro, creo que fue Felman Velarde, que dijo no, se van a quejar así o van a hacer gestiones para victimizarse y no conviene, mejor es su destrucción. Y de ese modo se liquidó. No destruyeron totalmente, pero inhabilitaron la prensa, por tanto no era posible imprimir periódico. Y de ese modo se interrumpe Los Tiempos. Recuerdo eso con nitidez, porque yo estaba en escuela. ¿Recuerda qué año más o menos fue? Fue exactamente el 53. 53. Noviembre del 53. Pasada la reforma agraria, la nacionalización de las minas. Noviembre del 53, sí. 53, sí. Ya estábamos en el gobierno de Víctor Paz. De Siles. Ah, de Siles. Sí, 53, si no estoy equivocado. Y ese episodio me marcó. Bueno, además, toda esa temporada se hablaba del MNR, como ahora se habla del MAS, pero el protagonista principal era Paz Extensor, era la figura estelar, sin duda. Tanto que yo recuerdo que había que conseguir la foto oficial de Víctor Paz con la banda presidencial, y creo que era común en muchas casas. Y doctor, ¿cómo es que se vincula a la actividad periodística? Bueno, yo creo que estaba con la vocación definida desde muy temprana edad, escolar diría, porque yo hacía diarios, los vendía pero no tenía compradores. En mi casa sacaba mis cuadernos, las páginas centrales, y ahí hacía, intentando hacer el diario como veía. Porque a mi madre especialmente le convencí de que debía comprarme periódico. Lo compró inicialmente con Los Tiempos y después fue El Pueblo y Prensa Libre. Le dije que mi profesor nos insistía en que debemos tener diarios para recortar. Y era mentira. Pero la mentira me creyó y me compraba. Y me acuerdo que en mi casa, yo viendo al peluquero de la esquina que colgaba en un gancho, me hice comprar el gancho para colgarme periódico. Entonces ahí nació mi vocación, y yo sabía que quería ser periodista, quería ser locutor. Iba al fútbol, no tanto por ver el fútbol mismo, sino ver el entorno, que era las transmisiones de
del partido a través de la radio. Los fotógrafos todavía no había camarógrafos. Y luego intentaba hacer lo que en verdad en torno del fútbol. Ahora, cuando yo hacía mis diarios, hacían con tinta roja y azul, porque usábamos estos dos colores obligados. Yo intentaba hacer. Ahora, claro, la redacción me resultaba difícil. Terminé por copiarme, ¿no? Porque no había forma. Ilustraba con lo que recortaba del periódico también, etc. Ese era mi juego, era mi diversión. Y luego me heredó uno de mis hijos, que yo le dije a él hacía revista, con cómics, todo esto. Yo le compraba, yo le dije, ya tienes un comprador. Yo no he tenido un comprador. Estamos hablando de Gabriel. Sí, Gabriel. No, Vladimir. Vladimir. Gabriel es el último. Ya. Vladimir en este momento está escribiendo un libro. Él trabajó en Los Tiempos, trabajó conmigo en La Voz también. Ya lo recuerdo. Sí, es un como Melena, etcétera, ¿no? Él y es analista de fútbol, especialmente, conoce mucho. Él es economista y es administrador de empresas, pero más derivó en el periodismo, y en eso está. Ahora está escribiendo un libro y naturalmente es también espejo del último, de Gabriel, ¿no? Que ha hecho ya una combinación de todo lo que es ahora, como son ahora los medios de comunicación. Maneja reporterismo gráfico, televisivo, etcétera, ya lo que modernamente debe uno tener. También, ¿no? Del fútbol. Sí, relata. Sí. Entonces ha hecho todo lo que yo también soñaba, pero no pude, sí. ¿Y cuál fue el primer medio de comunicación al que se vinculó? El primer medio en diario fue El Mundo. El Mundo. Y resulta que mi madre había fallecido unos días antes, y yo tenía 17 años, estaba en colegio. Y un tío mío, conociendo mis inquietudes, etcétera, era jefe de redacción de El Mundo, me lleva. En un momento crítico, doloroso para mí, pero este hecho mitigó bastante mi dolor, porque estaba en mi juguete. Y de ese modo empecé como corrector de pruebas, pese a que estaba todavía en secundaria. Luego, de corrector de pruebas, yo reemplazaba al que necesitaba en reporterismo. De ese modo me vinculé, y desde entonces, estoy hablando de octubre del 60, hasta ahora, no he abandonado. Sí. Todavía sigue con JNN Noticias. Sigo. No sé. Doctor, ¿qué riesgos hay de ser periodista? Bueno, al margen de la célebre frase de García Márquez, que es el oficio más bello del mundo, creo que dijo, es lo más bello del mundo. Sí. Yo diría también que es el más riesgoso. Además, es susceptible a caer en la corrupción. Las tentaciones son muchas. Salvarse de estas tentaciones no es fácil, pero al mismo tiempo tiene sus riesgos. Y ahora mucho más que antes. Creo que antes, la época liberal, la época de los republicanos, etcétera, recibía golpizas. Creo que alrededor de la plaza donde se armaban los centros de votación, porque creo que en las 4 esquinas de la plaza, en caso de Cochabamba, se votaba. Pero ahora la cosa es más compleja. Esa vez seguramente de una paleada no pasaba, pero ahora no, ahora se mata. El índice de periodistas fallecidos por la acción del narcotráfico, que es el elemento sustancial, son muchos en el mundo. Por tanto, se ha convertido también en el oficio más peligroso. Sí. Hace rato hablaba de las tentaciones. ¿Cuáles son las tentaciones para el periodista? Para el periodista, bueno, los políticos, y ahora se añaden los narcos, necesitan un vínculo. Y el vínculo, naturalmente, es el periodista, o el nexo. Entonces quieren
aproximarse al periodista, los unos para ejercitar campaña política, y en este orden tienen un agente que sea el vinculador, el difusor de sus ideas y otros elementos que favorecen al político. Entonces las tentaciones parten de pequeñas cosas, aprovechando también la pobreza de nuestros periodistas, especialmente del nivel reporteril. Son los que están comenzando, y cualquier dádiva sirve, porque los sueldos, no es una novedad decirlo, son bajos. Y a veces el periodista también utiliza ese recurso para victimizarse ante quienes entrevista, para lograr inicialmente quizá un préstamo. Por ahí empieza la corrupción. Luego resultaría fácil este modo de proveerse de recursos, y avanza, y los otros también aprovechan para sus beneficios. Ahora, no todos pueden, porque no todos están vinculados a la actividad política ni al narcotráfico, pueden no estar cubriendo policiales, y por tanto están desconectados. Los otros, asignados a otras fuentes, naturalmente que perecen por las limitaciones de la misma fuente que les asigna. Pero por ahí viene la corrupción, y es entendible. Un país pobre como el nuestro, además con medios pobres, tampoco son ricos, algunos tienen mejores medios que sustentan mejor a los periodistas, cuidan más de ellos, pero no es la regla. Ahora, ¿y cómo es que se vincula al periódico Los Tiempos? Para vincularme al periódico Los Tiempos, dos fases. En la primera, cuando reaparece Los Tiempos en julio del 67. A los 2 meses, creo que en octubre exactamente, me convocan para poder yo trabajar como redactor, reportero, en fin. Yo acepto. Estamos hablando del año 67. Y me toca justamente las primeras semanas la muerte de Che Guevara. Cubrimos la cosa, incluso me acuerdo que los recursos no eran suficientes en materia fotográfica, estaba reanudando su servicio Los Tiempos. No tenía el archivo suficiente, tanto que para ilustrar la muerte de Che Guevara, yo tuve que sacrificar algunas revistas, recortar y llevar. No tenía recursos suficientes. Bueno, comienzo ahí, pero al cabo de 1 mes tuve que renunciar, pese a que dimos la noticia de su fallecimiento, etc. Pero tuve que renunciar porque había mucha susceptibilidad en esa época con los redactores, y creo que yo estaba con alguna también. En ese orden vigilaban lo que uno trabajaba, etc. Y noté que había cierta reserva conmigo. Entonces preferí dimitir. Me fui además era una protesta porque había orden de no trasponer el límite de la redacción hacia la desredacción, etc. A mí me pareció poco honrado aceptar, me pareció indigno aceptar, y con ese pretexto más dimití. Y regresé 12 años después. 12 años después, justamente ante el golpe de García Meza. Cerraron las radios y quedé automáticamente sin trabajo. Y en esas circunstancias me acordé de mi amigo Fernando Canelas, lo llamo y le digo: te está faltando una página cultural que no está saliendo, ¿no quieres que te lo haga? Y se entusiasma y me dice: ven. Fui, hablamos, y al día siguiente yo estaba haciendo esa página. En esa página sucedió algo.
suerte también. Un amigo, en verdad no sé si era mi amigo pero intentaba controlarme a través de cierta amistad que él creía ejercitar. Era un hombre del régimen ya. Y me hace llegar, recién llegadito de Buenos Aires, donde imprimieron una suerte de biografía de García Meza. Y yo estaba haciendo esa página, entonces creí conveniente publicar. Y saco un pequeño resumen de lo que era el libro y pongo este siguiente título: García Meza ya tiene su biógrafo. Estábamos a menos de un mes de ese régimen. Entonces causó gracia y los corresponsales de todos los diarios que estaban acá interesados en el tema relanzaron, de modo que circuló rápidamente por el mundo, mencionando el periódico, etcétera. Y ahí cobré importancia también. Y el periódico, entonces, estaba bien. Y se fue el jefe de redacción renunciando, Jorge Canelas, que después ha sido director de La Razón. La Razón en La Paz. La Paz, buen periodista, y ha fallecido. Y él renunció porque estaba disgustado con el régimen y él necesitaba poner varias cosas que ya estaba impedido a que lo haga. Tenía cierta vigilancia, o por lo menos creía tener, de sus propios primos. Renuncia, se va. Yo entro a ocupar ese cargo. Me plantean que si quería, y yo dije acepto, pero estaba yo preocupado por mis compañeros de redacción a los que estaba sustituyendo tan pronto como yo llegué 2 semanas antes. Entonces era una forma de quedar sin desearlo, un poco provocándolos o avasallando sus expectativas. Pero yo no era el culpable. Y de ese modo entro con el golpe de estado de Banzer a la redacción. Y ahí hubo una serie de dificultades, pero tenía el respaldo de don Carlos Canelas, que era importante, y el decisivo, y los hijos, naturalmente. De ese modo caí con García Meza a la redacción de Los Tiempos. En el interín, me decía, de la primera etapa a la segunda, 12 años, estuvo haciendo radio. ¿Fue Radio Centro? Radio Centro, claro. Yo estuve en Radio Centro desde su fundación. Era una radio que apareció el 64. Antes yo había hecho radio porque estaba trabajando en el diario El Mundo, pero el querer hacer radio más, estábamos influidos por la radiotelefonía chilena, que hacía un buen periodismo. Y había un chileno que también estuvo en la redacción de Los Tiempos, que egresó de la universidad, parece que la Universidad de Chile, en periodismo. Era un buen periodista. Después ha llegado a ser editor de la revista Newsweek en español. Estoy hablando de Germán B. Bills. B dentilabrial, pero él no quería usar Germán Verdugo Bills. Buen periodista. Y ese que había trabajado también en Radio Minería, que en ese momento Minería de Chile. Se escuchaba mucho. Y muchos aficionados habían acá, entre ellos yo, y un orureño que ha muerto en Biloco, en el accidente de Biloco, Héctor Mejía Arce. Él empezó también, teníamos la misma orientación, y empezamos a trabajar. Pero empezamos en Radio Litoral. Era octubre, aniversario del Doctor Paz, y creo que había una verbena popular, y suspendieron el programa que estaba programado para las 11 de la noche. 11 de la noche era muy tarde. En Cochabamba, esa época, dormían mucho más antes. De modo que
empezando nos liquidan, ¿no? El director llega y dice, no, vamos a transmitir la verbena del doctor Paz. Dice, nos quedamos fuera, intentamos en Radio Nacional, igual nos programaron como para las 12 de la noche, como quien dice, mejor no lo hagan. La misma suerte. Y ahí Ramiro Méndez, que estaba ya en proyecto de Radio Centro, nos dice, dejaremos salir Radio Centro en unos meses. Aceptamos, suspendimos y aguardamos. Y ahí empezó. Y gran éxito. 9:30 de la noche. Ya era horario estelar. Y además el equipo era joven. Lanzamos con todo brío y fue un boom inesperado. Llegó a tener tal sintonía en esa ocasión y después, hasta buen tiempo, que era fácil caminar por la ciudad sin tener receptor portátil y podía uno escuchar solo caminando Radio Centro, porque estaban todas las radios en sintonía. Tenía una fuerza grande. Justamente en ese periodo clausuran Radio Centro. ¿Por qué clausuran? A raíz de las elecciones que ese año se tuvo generales. Y como estábamos ejercitando un periodismo libre, además en sustitución del comunicado, que era lo que se tenía acá. Comunicado, porque las radios que tenían su servicio informativo se dedicaban a leer los comunicados de las instituciones y ese era el servicio periodístico. Y nosotros cambiamos eso para hacer realmente periodismo. Y ese también fue el otro aporte al periodismo local y además el impacto que tuvimos que disfrutar, porque tuvimos... Como transmitimos libremente las elecciones, indicando el fraude y todos esos detalles, San Román dispuso la clausura del Radio Centro. Pero era tal la adhesión popular que hicimos huelga de hambre. Ha sido la primera huelga de hambre en radiotelefonía latinoamericana, decían en ese entonces, y nos exhibían ahí en el auditorio y los escolares y la gente desfilaba durante todo el día para vernos, aplaudirnos, etc. Ahí fue Barrientos para tratar de resolver el problema. Y nos llevaron, 3 dice que estábamos mal, entre ellos yo, y nos llevaron a la suspensión de la huelga de hambre al hospital, pero no había un sitio adecuado. Nos tuvieron que cobijar en la maternidad. Sí, se resolvió, pero el aplauso popular es lo que destacó. Inclusive la Central Obrera Boliviana estaba aprestándose a una manifestación los días siguientes, pero antes de que ocurra esto se resolvió el problema. ¿Y el central, el informativo, el central de centro, sí? ¿Cuándo surge? Justamente en esa ocasión. De eso estamos hablando. Sí. Justamente porque se jugó con centro y central porque era la cosa más... importante, por eso fue. Incorporamos ya grabaciones, intentamos en Radio Litoral, cuando le explicaba, compramos una grabadorita de esas que en este momento serían inservibles para ilustrar las noticias que recogíamos en el día. Muy precarias, etcétera. Seguramente ahora nos provocaría risa. Pero en ese momento era de gran valor, además de sorpresa para la gente. Cosas nuevas. Y de ese modo también Radio Centro disfrutó y hasta ahora sigue, creo, gozando del prestigio que tuvo en el pasado. La más escuchada en AM. Sí, y así no escucha uno, dice que radio escucha Centro, dicen, de memoria. Sí. Doctor, a usted seguramente le ha tocado vivir toda la época del periodismo y la dictadura. Sí. ¿Cómo se ha sentido desarrollando el trabajo en ese contexto? Diríamos que han habido diferencias, ¿no? En la época del MNR no era tanto como después fue en el militarismo. Pero se sentía, y como no conocíamos mucho de esto, creíamos que cada presión que se ejercitaba era lo más bárbaro que se podía imaginar. En la época del MNR sí hubo
controles que ejercitaban directamente a los propietarios. En verdad eran los que soportaron más. Los que estábamos en el ejercicio simplemente nos decía esto no se haga o esto va a un lado. De modo que quizá hasta no hemos sentido. Además estábamos jóvenes y entusiastas por lo que hacíamos, disipando estas dificultades. Pero con el advenimiento de los gobiernos militares fue diferente. Sin embargo, en la época de Barrientos que me tocó, Barrientos era con los periodistas muy flexible, amigable, y los militares también. Pero con Banzer ya no. Hubo una fractura entre los militares y la sociedad civil, especialmente referido al periodismo, porque desde entonces la cosa era muy diferente, era lo militar y lo civil. Y fue muy duro. El cambio al gobierno de Banzer fue fuerte. Tanto así que exiliaron muchos periodistas, se persiguió. En esa vez yo, por ejemplo, caí 2 veces a la policía. Sin embargo, prontamente me liberaron, pero por los radioyentes que cobraban simpatía en mi caso por mí. Entonces eso me favoreció, gestionaron, incluido el clero, incluidas algunas autoridades. Pero esa vez sí sentí que era diferente. Los militares eran amigos nuestros antes, pero desde ese momento ya no, marcaron diferencia. Y en el caso de García Mesa. García Mesa. Yo fui llevado a La Paz en calidad de amigo detenido, antes de que García Mesa protagonizara el golpe. Yo sabía que estaba en esa condición. Tenía un custodio permanente. Me llevaron a La Paz invitado por García Mesa, supuestamente. Él no había sido todavía presidente, estaba de comandante del ejército, creo. Y me alojaron en el hotel Estancia que manejaban los militares, detrás del Hotel Sucre, al frente del Coliseo cerrado. Y tenía yo que celebrar la entrevista con García Mesa. No se produjo porque estaba ocupado, iba a algún lado, etc. Pero pospusieron hasta que no tuve entrevista con él. Y mi custodio me llevaba a un lado, almorcé esa vez con el general Acero, creo. El general Acero estaba objetado por García Mesa y voy a almorzar con él y todavía él gastó unas bromas en contra de García Mesa. Y yo en ese momento no sabía dónde estaba, porque lo sabía uno contrario al que estaba en boca de todos, que era el protagonista del próximo golpe. Y estaba simplemente desorientado. A momentos pensé que me estaban probando, etcétera, podía ser una posibilidad. Pero tuve que bandearme entre estos bandos y poder sobrevivir. Llego al Estado Mayor, pero no me recibe él, sino varios militares, quienes me interrogan, primero sobre el episodio de Natush Bush, el golpe fracasado de Natush Bush. Y yo era el que protagonizó la resistencia desde la radio. Y me dijeron, ¿por qué hice? No, yo no hice nada, sino que como ha sido el primer golpe de Estado con libertad de prensa, es donde se ha filtrado la cosa. ¿Y cómo así se me explica? Y yo me acuerdo haber hecho toda una teoría, que por suerte me salió, sobre un golpe con libertad de expresión, libertad de prensa, y el resultado que se ha logrado. Les pareció interesante porque automáticamente yo estaba desligando toda responsabilidad, que en efecto así fue.
Y luego de escucharme me anuncian que va a haber golpe. Pero si vuelvo a repetir lo que he hecho en mi cabina, quedaría silenciado. Pero será con libertad de prensa, y con libertad de poder repetirse. Tendría que no ser con libertad de prensa, claro. Sugiero, a menos, para que yo esté libre también de cualquier responsabilidad. Así fue, pero poco después, ya en la reunión todavía, y creo que me salvaron por estas explicaciones que hice, me viene una invitación. Sale uno y regresa y dice que si yo aceptaría ser ministro de Informaciones. No lo esperaba, porque además no habría querido que me planteen, porque era algo difícil de aceptar. Yo tuve que excusarme en las limitaciones que un civil tiene para un golpe semejante. Y yo digo, ¿qué haría yo en estas circunstancias? Sería un desastre. Uno sabe hasta dónde jala, ¿cómo se dice?, las sábanas para poder protegerse. De modo que, muchas gracias. Y me salvé de ese modo de una dificultad. Bueno, después hubo un intento acá. García Mesa vino a Cochabamba y nos invitaron a todos los periodistas más o menos responsables de cada medio, jefes de información, etcétera, a una recepción de general García Mesa en lo que es ahora la Suiza. Antes era el Ejecutivo. Y estaba toda la zona cubierta por militares, incluso en ese centro nocturno que menciona el Ejecutivo, habían custodios en el techo. Nosotros, al entrar al inmueble, decíamos, hoy es el golpe. Y no fue. Pero este señor, que era mi custodio, que al rato era mi amigo y parecía así, una situación dual, me advierte que García Mesa está viniendo a auscultar. Y fue de mi deber, creía, además, avisar a todos que tuvieran cuidado con García Mesa y que no le hagan preguntas que provoquen disgusto. Así fue. Preguntaban de cualquier cosa. Y llegó García Mesa y se permitió hablar mal de Marcelo Quiroga y de otros más, de la presidenta en ese momento, Lidia Gale, lo que quiso. Y todos apoyaban, sonriendo, como fuera. Las preguntas que le hacían eran muy corrientes. Tanto que él estaba muy feliz. Estaba funcionando todo bien. Hasta que llega uno de ellos que no estaba y no se le pudo advertir. Y empezó a atacarlo a García Mesa y nos pusimos más. Y el otro estaba molesto y a su ayudante le pregunta que averigue quién era. Y le avisan que era uno de los Canelas. Entonces dice que se disipó además la responsabilidad de sexto de los periodistas, todavía estaba en resguardo, y además el orgullo o la dignidad de los periodistas se estaba salvando a través de él, que lanzó las cosas. Y después terminó. Para García Mesa, según lo que pude saber, estaba contento. Y un incidente. El comandante de la 7ª División, que en ese momento era el exministro de Banzer, era de trabajo, Mario Vargas Salinas. Él le dijo: general, no vaya a esa reunión de los periodistas.
¿Y por qué no voy a ir? Yo no quiero que se entregue a las bocas de los lobos. Y García Meza dice, no, voy a ir. Y tiene este resultado contradictorio. A esa reunión, sin embargo, a la culminación llega Mario Vargas Galindo. Bueno, el otro lo mira sonriendo de que no era tanto como le pronosticaba. Y después hubo una farra donde creo que no fue ningún periodista, pero entre militares y adherentes de García Meza. Y yo, por si acaso, previendo lo que podía suceder, me hice pepa. No estaba en ninguna parte, me buscaron, no estuve. Porque este custodio podía llevarme, además creo que estaba empeñado, y no fue posible. Y de ese modo también me liberé de cualquier compromiso. No ha sido fácil. Y así, estas dificultades hemos tenido que soportar. Y cuando vino el golpe, Cochabamba no tuvo la clausura como tuvo La Paz de las radios, de todas las radios, porque pesó el tratamiento que recibió, pesó. Surtió efecto, por lo menos en ese orden. Suspendieron, pero como que eso determinó que yo me fuera a los tiempos, pero no fue más de un mes. En cambio, La Paz fue meses, muchos meses, tanto que había una cadena oficial que las radios estaban obligadas a pasar. Entonces, fue difícil. Ahora, doctor, ¿cómo ha combinado su faceta de periodista y de abogado? En verdad, yo estudié Derecho presionado, no presionado, sino molesto por las repetidas acusaciones de improvisado. Cuando estaban perjudicados por alguna publicación, ¿y quién es usted? Es un advenedizo al oficio, no ha estudiado. ¿Quién es? No es nada. Y eso a mí no me gustaba porque dije, hay que estudiar. Primero estudié Derecho, pero después, como seguía, no había dónde estudiar por entonces periodismo, porque yo habría estudiado periodismo al salir de colegio, pero tuve que formarme de periodista en la redacción por las circunstancias que digo. No había carrera de periodismo, pero después sí hubo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Yo estaba siempre con la mente de participar de una universidad y de ser egresado en derecho, en comunicación, en periodismo, en verdad, de una universidad. Se crea la Universidad Católica Boliviana, pero solo en La Paz y con limitaciones para todo el resto del interior. En esas circunstancias yo estaba de secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba y pido autorización a una conferencia de dirigentes que se produjo en Santa Cruz para que yo pueda gestionar como fuera conveniente. Me dijeron, ya, porque inicialmente el periodismo se oponía a la Universidad Católica, porque en esa vez creían que debía ser estatal y no privada. Bueno, entonces esa dificultad tenía la Católica para sobrevivir exitosamente en principio. Pero como yo tenía autorización, me atrevo a buscar contacto con Genaro Prata. Voy y lo busco en La Paz. Y le causó gracia mi presentación. También era joven. Y le hago decir que yo puedo salvar el futuro de la Universidad Católica porque le puedo garantizar. ¿Qué podía garantizar? Nada. Y le interesa recibirme. Le planteo. Y me dice, aceptado, vamos a organizar. Y de ese modo se organiza, pero inicialmente, mejor, era para solo periodistas en ejercicio. Y eran 30 los que se inscribieron. Había que bachillerato, etcétera, documentos iniciales.
y se hace un programa para ahorrar dinero con profesores en la primera fase de Cochabamba, los más notables en cada disciplina, además era de cultura general. Por ejemplo, de filosofía fue Renato Prada Oropesa, el novelista que ya está fallecido también. Estaba don Humberto Guzmán Arce, estaba don Augusto Guzmán en Historia Nacional, el otro en Sociología. Estaba Gaby Vallejo para lenguaje. Estaba don Raimundo Gregorio para Doctrina Social de la Iglesia. Estaba el doctor Pérez, Bustamante Pérez, para Derecho. En fin, había para Ciencia Política una teresiana italiana, licenciada en Ciencia Política. Con ese empezamos el primer año fue de horario continuo y diario, porque eran docentes de acá, etcétera. Pero para el segundo nivel ya no. Y han venido periodistas de Chile, de la Universidad Católica de Chile, de la Universidad Católica de Perú, y por ejemplo, de Chile vino nada menos que el gran comunicador Fernando Reyes Mata. Enseñó periodismo radiofónico y era modular por razones de costo. Enseñaba un mes en La Paz, el siguiente mes venía a Cochabamba y era toda la semana, todas las horas de la mañana que teníamos hasta dar exámenes parciales semanalmente y el final. Después, hasta culminar, se culminó. Pero en la inauguración de esa universidad estuvo el rector de San Simón. Era amigo mío de café de diario, don Arturo Urquido Morales. Y se le dio solemnidad. La universidad pública, a pesar que dentro del mismo plan había relación entre la pública y la católica. Salió muy bien como quería Monseñor Prata y también el resto. De ese modo, hubo la carrera de periodismo acá y cometió la Universidad Católica un error. Tan pronto como egresamos, cerraron. Y han tenido que reabrir cuando la Univalle abrió. En ese momento se dieron cuenta, habían perdido varios años. Claro, ¿no? Claro. Ahora, lo interesante ha sido el egreso, es decir, la ceremonia de egreso. Esa vez también titularizaron a los antiguos. Y deciden una ceremonia común en el Teatro de la Cultura, se llevó a cabo acá. Y eligen 2 oradores. El de los antiguos, don Eduardo Campo Moscoso, autor de un libro de periodismo sobre historia de periodismo en Bolivia, y además un conocido escritor y editorialista de los tiempos también. Y los egresados de la universidad, yo hablé en nombre de él. Entonces yo sabía que un discurso de don Eduardo, lo conocía, mi amigo, iba a ser pues histórico, de la historia, quiero decir, reflejando la historia, y él, mejor que nadie, sabía y dominaba, además con los protagonistas vivió, en fin. Claro. Entonces yo no me puedo cotejar con él, en primer lugar, y en segundo lugar iban a estar comparando los egresados académicos y los egresados por antigüedad. Entonces yo busqué una forma de mitigar la cosa. Y fue un discurso teórico. Como era un gobierno de facto, estoy hablando de la época de Banzer, y yo empiezo a hablarse ante la ausencia de legislativo, el pueblo se convertía en el legislador y en el control, etcétera, del ejercicio del ejecutivo, y era la opinión pública que estaba surgiendo de ese momento. Teoricé sobre eso y cosas, y al final surtió también. De ese modo confrontaron las dos corrientes. Y así sobrevivimos. ¿Y Derecho? Derecho estudié paralelamente al ejercicio de periodismo.
Incluso hubo un momento en que yo todavía no había terminado Derecho y tenía que también atender la Católica. Claro. Pero se pudo nomás trabajar, probablemente no con las notas que uno quisiera, pero para balancear tenía que dividirme en 3 trabajos. Y así fue. Ahora, su actividad de abogado Sí. le ha permitido también profundizar el tema de la ley de imprenta. Actualmente se sigue diciendo que es obsoleta, que no se adecua al contexto. ¿Cuál es la posición del doctor Nogales respecto a este tema? Sí, han dicho que es una ley obsoleta, que además que solo alcanza a los medios impresos, sin tomar en cuenta que de obsoleta no tiene nada. Quizá lo referido a ciertos medios que han aparecido, pero la ley de imprenta, incluso sin ninguna dificultad, abarca a todo, en lo que se refiere a la noticia y al manejo de la opinión. Lo que cambia es el medio. Lo que cambia es el medio. Se ha incrementado, no para mal, para bien, mayor difusión, etc. Por tanto, la obsolescencia que abogan no existe. Luego han dicho que solo a los medios impresos tampoco. Han objetado que por la brevedad, etcétera. Ahora la brevedad no existe. En la radio hablaban de eso. La radio también ha profundizado, ha creado espacios de análisis profundo, etcétera. Por tanto, tampoco. Ahora el Internet está más allá del alcance, mejor dicho, de la capacidad del mismo diario impreso, porque puede crear muchas secciones y sin ninguna dificultad. Por tanto, no existe obstáculo. Ahora, lo que quieren es tener el control de los medios. Han intentado de todas las maneras, revisar la ley de imprenta y hacer otra, para incorporar los artículos que sean coercitivos con la libertad de prensa y tener el control total. ¿Qué político no quiere, estando en el gobierno, no quiere tener el control? Tendría el camino expedito para hacer lo que en gana le venga. Y esto es lo que no está pudiendo. Incluso llegaron a querer convencer a los periodistas, permitiéndoles que los periodistas hagan su propia ley como anteproyecto y que luego se aprobaría. Y oportunamente objetamos porque eso no sería posible. Si bien puede animarles un buen propósito, vean los hechos, ese anteproyecto tendría que correr la suerte de cualquier ley corriente, pasando por los niveles que debe pasar, revisión, no solo en diputados, sino también en senadores, donde va a revisar. Entonces, las 3 estaciones que normalmente se tiene para la gestación de una ley iban a ocurrir con este anteproyecto, porque ¿quiénes éramos nosotros para impedir que se interrumpa ese proceso, esa gestación? Y los parlamentarios hasta habrían objetado porque no puede nadie limitarles en sus funciones. Su función es justamente observar estas 3 estaciones básicas y en las 2 cámaras. Por tanto, no se aceptó y han tratado, para sustituir esta dificultad que han confrontado, han tratado de incorporar en casi todas las leyes que han surgido después. Hay un artículo incorporado y que tiene que ver con la prensa, pero ninguno ha podido tener efecto. La más próxima podía ser la del Ministerio Público, donde autorizaba al fiscal pedir hasta la fuente de información, pedir autoridad, la autoría de cada artículo, cada publicación, para ejercitar después las medidas que más iba a convenir al gobierno, a través del Ministerio Público. Tampoco surgió. ¿Por qué? Porque hay un principio. La ley específica manda sobre la general, y la ley de imprenta es la específica. No puede aplicarse otra ley que no sea esa. Que no sea esa. Ahora, ¿cómo ve el contexto del periodismo en este proceso de cambio que está viviendo el país? Sí.
Bueno, tiene muchas dificultades y dificultades que tienen que ver incluso con manejo de medios. El gobierno, hábilmente, tiene el control de una gran parte de los medios de comunicación impresos, radiofónicos y televisivos. Tiene agencias, tiene cadenas radiofónicas y también televisivas. La red Patria Nueva. Patria Nueva. Tiene ahí AVI en cuanto a cables. En fin, tiene... Comparando, yo creo que si no están igual a igual con los medios privados, por lo menos están cerca. Por tanto, por ese lado, no es fácil ejercitar un periodismo independiente. Los periodistas igualmente están controlados y si no, están despedidos. No por el gobierno, sino por su mismo medio de trabajo, donde dicen por razones obvias o de reformulación de la planta, etcétera, lo que fuera. Y además dicen por presupuesto. ¿Y cómo controlan a los medios? Los que si no tienen control directo, porque han llegado a ser socios o uno de los del gobierno es socio enviado, terminan incluso alquilando espacios. Nadie puede objetar eso, pero hábilmente diseñado, no sé quién lo haría. De modo que en estos medios sigue controlando el gobierno. Y de ese modo, para mí, tienen un control bastante grande y casi determinante, con excepción de algunos que se zafan, como Página 7, como Amalia Pando ese programa, y así, y algunos independientes. Yo personalmente diría que de las opiniones que he emitido no he recibido críticas menos amenas, mentiría. Pero habría que ver también por qué. Uno en su ego podría decir por respeto, puede que no. Lo que puede suceder es que el medio es chico y no se va a pelear con un medio chico para agrandar al medio y después soportar las consecuencias. O que exista autocensura también, doctor. Claro, ahora la autocensura existe. Tanto es así que incluso las organizaciones periodísticas han inventado esto de la autorregulación. Yo, por ejemplo, soy miembro del Tribunal de Autorregulación de la Asociación Nacional de la Prensa, o sea, de los propietarios de la prensa escrita. ¿Y qué es autorregularse? Es autocensurarse. Ahora, y hasta es mejor anticiparse a lo que después va a venir una censura real. Ahora, ¿por qué lo hace el periodista? Prefiere autorregularse porque no quiere pasar dificultades mayores. De modo que es una trampa. Bien diseñadita, hasta elegante. Doctor, he podido averiguar que usted se jubiló en 1997. 97, de los tiempos. Sí. ¿Cómo le ha ido de ese tiempo a esta parte? Bueno, me jubilé en el 97 cuando la jubilación todavía era la antigua. O sea, no era por las AFPs que tienen otro sistema. Uno, en verdad, de las AFPs recibe como pensión lo que uno ha aportado. Es una distribución con las ganancias logradas por el capital acumulado. En cambio, el anterior era de otro sistema que los jóvenes aportaban por los viejos, o mejor, los viejos se beneficiaban con los aportes de los jóvenes como ellos beneficiaron a los otros. Por ejemplo, hay una solidaridad en ese orden de aporte y esto es lo que resulta el seguro de repartición, de repartición creo que llaman.
Y el límite era una fecha como 15 de junio, por ahí. Y en el último momento yo presento mis denuncias. En mala hora, porque como siempre en nuestro país siempre hay ampliaciones. Ampliaron 2 años, creo. En esa ampliación yo pude beneficiarme haciendo que mi sueldo sea el real. Y no logré porque ya estaba en trámite. Y de ese modo mi renta ha sido baja. Ahora, ¿por qué prosigo trabajando? Uno, por la renta baja, y segundo, porque tiene uno que ocuparse y este vicio no puede uno dejar tan fácilmente. Me permite vivir y sigo en la cosa que más me gustó. Esas serían las 2 explicaciones. Pero no hay que dejar de lado el premio que usted recibió recibí, sí. En 1991. Sí. El Premio Nacional de Periodismo. Y en ese momento era el más joven. Después han venido otros y he tenido también suerte en ese orden, porque he recibido antes de consagrados como Cajías, como Bailey, que después recibe el padre Gramón, que también es otra personalidad, y Oscar Peña, que sería casi mi contemporáneo mayor él. Entonces yo me he beneficiado también con ese aspecto. Sin duda me llena de orgullo, aunque reconozco que ellos fueron muy importantes, tanto en mi formación como en la de muchos. Especialmente yo acabo de leer un trabajo que se publica en plural sobre la historia del periodismo de 50 años de presencia. De presencia han sido poco menos que 12 periodistas que alcanzaron el Premio Nacional. Eso dice mucho. Porque para alcanzar el premio hay cierto rigor en cuanto a al tiempo, mínimo 25 años de ejercicio. 2, tienen que investigarlo, honestidad, constancia, aporte, en qué medida ha aportado al gremio con su trabajo, etcétera. Y después de 100, además uno no se postula, lo postula. ¿Sí? De modo tiene sus exigencias que espero que mantenga. Y doctor, ¿qué ha significado para usted ese premio? Y yo diría que las 2 cosas, ¿no? Uno, una gran alegría, además una ratificación de que lo que estaba haciendo no estuvo mal, pero al mismo tiempo ha traído pues rencores, la mezquindad muy típica de nuestro medio. Tantos que así me acuerdo que estaban reorganizando la asociación de periodistas por encargo de La Paz, porque era la única asociación vigente, además la más respetada. Y una comisión, ya no voy a dar los nombres, me visita en el Canal 2 para anunciarme de que esta asociación en gestación, aunque era refundación, habían decidido admitirme como socio honorario. Se da esta categoría a los que no son del oficio. Yo no solo que soy del oficio, sino que además egresado y con título. Claro. ¿No? Pero ¿por qué estaban haciendo eso? Para que yo no sea candidato a la presidencia de esa asociación. Entonces dije que no, como que no soy integrante de la asociación. Bueno, doctor, quiero agradecerle por esta grata conversación en el programa Memorias que Perduran y pedirle su despedida para los internautas que ven el programa. Licenciado, le agradezco por la oportunidad que me concede de recordar cosas gratas e ingratas, pero más gratas creo. Y le agradezco mucho porque es una ocasión de dirigirme a esa audiencia que van forjando y creo que con mucho éxito. Felicidades por tanto.
y, bueno, que me conozcan algo más, si esto es útil. Gracias. No, me parece que es importante conocer al doctor José Nogales de voz propia. Gracias. Y pues para mí ha sido grato poder entrevistar al doctor José Nogales, que ha tenido una amplia trayectoria en el periodismo impreso, el periodismo radiofónico, pero también el periodismo televisivo. Aún ahora, después de haberse jubilado, continúa desarrollando su programa de noticiero JNN Noticias. Un periodismo que, por supuesto, aporta con datos, con información sobre el acontecer nacional. A pesar de sus 77 años, aún sigue vigente en el periodismo, aportando con esto que sabe hacer, informar. Pero con una información de análisis, con una información crítica, que además le permite, desde su perspectiva de abogado, defender la ley de imprenta. Nos ha señalado que la ley de imprenta no es obsoleta. La ley de imprenta tiene unos artículos que, si bien habían sido pensados en 1925 para los medios impresos, también se adecua para la radio, la televisión y, ¿por qué no, Internet? Lo que ha cambiado es el medio, el canal. La norma no ha cambiado, la norma sigue vigente y puede ser utilizada también en el contexto actual que estamos viviendo. Amigos del programa, agradecerles por seguir el programa Memorias que Perduran e invitarles a que nos sigan permanentemente con nuevos entrevistados y con nuevas historias y semblanzas que vamos encontrando cada día que pasa. Hasta pronto.